tenemos un pasado de iglesia y yo creo que hay muchas cosas. Ayer sentía esto mientras estaba ministrando, que quizás muchos han escuchado cuando Jesús les habla de que el vino nuevo se tiene que vaciar en odres viejos, ¿se acuerdan? Lo interesante de esto, si uno lee los relatos en los tres primeros evangelios, cuando habla de esto, eh, esto viene como respuesta a una pregunta, o más bien a una queja que hicieron los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, nosotros ayunamos y mira, tus discípulos no ayunan. Y el Señor les dijo que no era necesario, ¿se acuerdan? Que era, mientras estaban en dijo que no era necesario que ayunaran. Y ahí empezó a decir, nadie remienda una tela poniéndole algo nuevo porque si no la va a romper. Y ahí habló de los odres, ¿ya? Que el vino nuevo no se puede vertir en odres viejos porque si no, hay una versión que dice que el vino se derrama y los odres se desperdician, ¿ya? Entonces yo, no es de esto lo voy a compartir, pero me vino muy fuerte y creo que para este tiempo debemos, muchos de nosotros que, como les digo, tenemos pasado de iglesia, a veces tenemos que abrir nuestra mente a este vino nuevo que Dios está derramando sobre nuestras vidas. Porque muchas veces tenemos paradigmas, tenemos religiosidad y tenemos muchas cosas metidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces estos símbolos pasan a ser simbolismo. Y a veces los símbolos pasan a ser más importantes que lo que ellos reflejan. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Entonces muchas veces hacemos las cosas dándole importancia a lo que hacemos y perdemos el significado profundo que estas tienen. Y si nosotros vemos en la Biblia, hay muchos símbolos que representan verdades profundas, así como el vino, así como el pan y así como el agua. Entonces yo pensaba esto y meditaba en mí, no sé si pueden poner, por favor, y pensaba en esto y meditaba con todo lo que Dios, todo lo nuevo que está haciendo Dios. Ayer en el taller había niños jóvenes de raíz, estaban aquí y opinaban, ¿saben? Fue una bendición. Y ellos reciben todo esto de una manera tan sencilla, tan fácil, pero también habíamos muchos que ya no somos tan niños, pero escucharlos era ver cómo Dios estaba derramando todo esto nuevo, ¿ya? Entonces, generalmente en las iglesias o en nuestro lenguaje cristiano está este concepto, el odre viejo se desecha, ¿o no? Y generalmente cuando la iglesia, entre comillas, vive una moda, generalmente se desprecia lo anterior. ¿Ya? ¿Han vivido ustedes eso, no? Muchas veces pasa. Pero, ¿saben? Hay un... Bueno, los odres... generalmente en aquellos tiempos se hacían de cabras o de ovejas. Y por ejemplo, para transportar o para guardar la leche, la mantequilla, el agua, el queso, lo hacían en odres que comúnmente para transportar estos productos no le quitaban el vello a los cuervos. Ustedes saben, los odres eran desollaban los cuerpos y las extremidades, las patas, las manos, los sellaban y dejaban la parte del cuello como abierta y era por donde trasvasijaban las cosas y las sellaban. Ahora, para trasladar el vino y el aceite, el tratamiento del cultivo de ese cuero era totalmente distinto. Debía tener propiedades distintas. Y generalmente este cuero ya no tenía pelos, no tenía piel. O sea, no tenía... Sí, pelos, sí. Entonces, porque tenía un tratamiento especial. Ahora, yo no sé si ustedes han visto, yo recuerdo que tenemos un amigo muy querido, hermano, que él siempre trabajó en el mercado de Temuco. Y él siempre me daba la atención porque tenía un odre, pero un odre partido por la mitad. ¿Y saben el cuero?
es tan duro que este odre partido por la mitad le habían puesto manilla y era como un balde. Y lo ocupaban como un balde. Ahora bien, volviendo a esto, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Yo creo que tiene mucho sentido con la impresión que sentí ayer mientras escuchábamos a Franco, mientras estábamos en los talleres, mientras escuché a muchos de ustedes dar testimonio de lo que estaba pasando mientras oraban unos por otros. Y yo decía, este es un vino nuevo. Y la manera de recibirlo es con odres nuevos. Ahora, los odres viejos no son odres que se desechan. No son odres que se desechan. Pero para ser reutilizados tienen que vivir un proceso. En el campo, mi abuelo, él hacía vino y tenía un alambique clandestino, fabricaba aguardiente también. Entonces, por eso conozco un poco el proceso y de cómo se trabajaba en los odres. Lo que dicen los pasajes aquí en la Escritura, en Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5, donde habla esta misma situación, dice que hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, porque el vino empieza a fermentar y empieza a generar vapores. Entonces, si el odre no es no es flexible, se rompe y se pierde el odre y se derrama el vino. Pero hay un tratamiento que se le abre porque los odres se pueden volver a reutilizar. Pero el tratamiento del odre para volver a utilizarlo es muy particular y yo creo que toma mucho sentido cuando nosotros logramos entender. El odre viejo, para poder reutilizarlo, lo remojan, lo dejan en agua para que empiece a tomar flexibilidad. Y lo mantienen remojado durante un tiempo, entonces vuelve a ser flexible. Después que logra esta flexibilidad, después de un par de días, lo untan con aceite para que esa flexibilidad no se pierda. Miren qué interesante. Y yo me recordaba esta conversación que tuvo el Señor con Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, y que le dice, tú eres maestro de la ley y no sabes esto, y dice, tienes que nacer del agua, y le dice, y del espíritu. O sea, en el fondo, lo que le estaba diciendo, haciendo esta alusión, tú eres un odre viejo. Y la manera de recibir esto es que te empapes con agua, el agua es tipo de la palabra, y que seas ungido con aceite, que es tipo del espíritu. Toma sentido. Entonces yo pensaba en esto. Estamos recibiendo tantas cosas nuevas del Señor y necesitamos ser odres nuevos, o odres, ya no, claro, me miran de dónde, me miran a mí de dónde, no, y odres renovados. Y la manera de renovarnos para recibir lo nuevo que está dando Dios es sumergirnos en la palabra, que es tipo del agua, y ser ungidos con este aceite que es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser remojado en la palabra y ser ungido por el Espíritu. Y a eso Dios nos está llamando en este tiempo. Entonces, teniendo esta concepción, yo creo que también la cena, que está llena de simbolismo, toma otro sentido para nuestra vida. Toma otro sentido para nuestra vida. Me gustaría comenzar diciendo que el acto de compartir la cena del Señor es un acto de adoración. Y ahí salen los pasajes donde los libros o los 3 primeros evangelios hablan de la cena del Señor. No voy a hablar un poco del contexto histórico de qué significaba y cómo lo hacían, porque realmente la cena que hacían era una cena, no era algo similar a esto, ¿ya? Pero ahí narra, y hay algunas cosas que yo quiero que consideremos antes de poder comprender. Y quizás muchas veces, un paréntesis, hace 2 o 3 días atrás vi un reportaje en Bio, en internet, me causó mucho dolor y mucha vergüenza también.
ahí hay un juicio, es un reportaje a un juicio que le hizo una congregación, no una congregación, claro, una congregación entera, un concilio de pastores a un pastor, porque este pastor empezó a denunciar cosas que no estaban correctas, ¿ya? Y resulta que lo hostigaron todo hasta que lo destituyeron. Pero él apeló a la justicia, a la Corte de Apelaciones de aquí de Concepción, porque es de acá de la región. Y, y resulta que la Corte de Apelación rechazó y dijo que tenía que volver a destituirlo porque no había razones que justificaran ese hecho. Y bueno, las razones que daban quienes lo destituyeron eran tan ridículas, tan estúpidas. Por ejemplo, una de las grandes faltas que había cometido es que había permitido que mujeres que lideraban usaran halos o gargantillas. Y otra, que me acordé por eso, es que había permitido que mujeres con pantalones pudieran compartir la cena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una realidad. Y quizás son casos extremos los que les estoy nombrando, pero aún así, yo creo que Dios nos llama a examinarnos hoy día, porque a lo mejor no hay cosas tan evidentes, pero sí a lo mejor hay cosas en nuestros corazones que no están correctas y nos hacen vivir como odres, quizás no completos, duros, pero con algunas partes que no han sido tratadas. ¿Ya? Entonces esto es tan importante. Entonces yo pensaba en esto, ¿cómo, viendo este panorama, cómo podemos llevar la Santa Cena? Debemos adorar con pésame la Santa Cena. No nos pusimos de acuerdo. Me alegré de que termináramos la adoración alegres. ¿Saben? Yo tengo un pasado, yo estudié de kinder a cuarto medio en una iglesia, perdón, en un colegio católico. Soy músico porque había una orquesta ahí, yo toqué saxofón muchos años, durante muchos años, por un problema de salud tuve que dejar de tocar. Entonces, en todas las actividades religiosas, nosotros éramos los primeros que teníamos que estar. Entonces, al final, la Santa Cena, en ese contexto, era todo como de pésame, como de tristeza, como de amargura, y hasta lo que se tocaba era, yo creo que, no sé, un punto fúnebre tenía más vida que una celebración de la Santa Cena. Entonces, ¿cómo podemos llevar la Santa Cena? ¿Cómo debemos tomar la Santa Cena? Y eso es lo que yo quiero reflexionar con usted un poco. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de cuando con nosotros compartimos la cena? De eso la llaman muchas veces la mesa del Señor, la cena del Señor o la comunión, porque de alguna forma refleja un poco el significado de lo que la cena significa. Otra cosa, ¿quién debe tomar la cena? Esto genera mucho conflicto, como lo que estaba comentando. ¿Ya? Entonces, la institución de la cena se encuentra, como les decía, en los 3 primeros evangelios que aparecen ahí. Y aunque no encontramos esto en el Evangelio de Juan, ustedes saben que el Evangelio de Juan, su forma de ser escrito es distinta a los 3 primeros evangelios, ¿verdad? Los primeros se les llama sinópticos porque narran hechos relativamente en forma cronológica, pero el Evangelio de Juan es distinto. ¿No? Pues empieza con el nacimiento de Jesús y Juan empieza en el principio del verbo, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, no menciona este hecho de la cena del Señor, pero sí menciona algunas cosas que yo creo que son importantes, ¿ya? Y encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cosas que tienen relación. Dice, el que come de mi carne, está diciendo Jesús, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro, después de estar los discípulos dijeron, esta cuestión está dura, ¿quién puede resistir esto? ¿Ya? Entonces, como digo, con esto podemos armarnos todo un panorama de lo que significa
Después Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, ordena un poco este tema de la cena. Usted puede leer los versículos anteriores, como en el capítulo 11, que habla que habían abusos en la Santa Cena. Y Pablo los exhorta, dice que algunos se juntaban antes, se mandaban el banquete, y los que tenían pocos recursos quedaban con hambre. Eso dice, literalmente, usted lo puede leer. Entonces había tergiversado esto. Y Pablo, y yo creo que en ese pasaje nos vamos a centrar en la cena, empieza a dar instrucciones. Yo les voy a enseñar de lo que yo recibí. Y empieza cuando el Señor fue y empieza a narrar los mismos hechos que narran los evangelios. En Gálatas capítulo 2 hay otro problema también, y hay una confrontación entre Pablo y Pedro. Gálatas capítulo 2, lo pueden leer. Y aquí es interesante porque dice que estaba Pedro. Y lo interesante es que Pablo hace todo como una introducción a esto y dice que los apóstoles que eran reconocidos, o el concilio, y habla de Jacobo, que era Santiago, ¿cierto? Habla de Pedro y de Juan, que ellos le reconocieron el ministerio a él como apóstol a los gentiles. Y cuenta más adelante que estaba Pedro con ellos. ¿Ya? Y dice que comía con todo y no tenía problemas con estar en la cena con los demás, pero vinieron alguien o representantes del concilio y Pedro cambió de actitud. Se fue aislando de esto y Pablo le dijo, tú, cuando no hay nadie que te vea, te comportas como nosotros, por los gentiles, y no tienes problema. Pero basta que venga alguien de allá, dice, y de alguna manera estaban exigiendo que los que tenían que tomar la cena tenían que ser circuncidados. Así que a todos los hombres tenemos una carpita atrás y los cuchillos Franco fue a preparar todo, así que... Entonces lo que le está diciendo Pablo, claro, tú cuando estabas con nosotros no tenías problema en compartir, pero ahora que vienen de allá, estás poniendo exigencias que en realidad no concuerdan con lo que tú estabas viviendo anteriormente. Entonces, muchas veces se ponen requisitos, ¿ya? Pero eso no es tan así. No es tan así. Uno mira en los evangelios, hay una palabra habla de que el Señor manda a buscar a invitados para la cena y al final no va nadie, ¿se acuerdan? Y le dice, vayan y llamen a todos los que están en la calle. Interesante, ¿verdad? Yo creo que eso nos cambia un poco nuestra perspectiva. Y vuelvo a repetir, quizás muchas cosas, y como les digo ayer, fue como recibí muchas cosas de mi familia ayer. Me hablaron después de... Y yo sentía que tiene sentido todo lo que está pasando, lo que está ocurriendo, porque de repente nos creemos, hablo por mí, renovados, y de repente somos odres que estamos medio tiesos. Y frente a lo que Dios está haciendo, de repente nos puede complicar. ¿Saben? Ayer me llamaba la atención escuchar a tu hijo, Joel, participando aquí, estaba León, y estaba Simón también. Pero, ¿saben? Eran parte de lo que hay aquí. Y quienes son más adultos con tanta experiencia y todo, y ellos hablando abiertamente de sus experiencias. Entonces decía, Señor, tengo que pegarme una remojadita. En serio. Y yo pensaba en eso. Hay tantas cosas que Dios está haciendo. Y si no estamos remojados, los va a hacer con odres. ¿Sí? Entonces, como les digo, hay mucha experiencia con respecto a la cena. Tomamos parte de la cena y siempre hay una atmósfera como de pésame, de tristeza, todos calladitos, no se puede hablar, el pastor viene con corbata. ¿Ah? Hay todo como un ambiente religioso. Pero esto no fue lo que vivieron
lo que vivió Jesús con sus discípulos cuando la cena fue instituida. Los discípulos estaban celebrando, la Pascua era eso, celebraban la liberación ¿cierto? De Egipto, cuando fueron sacados de Egipto. Y hay mucho simbolismo ahí, ¿cierto? Hay un cordero que fue con la sangre del cordero marcaron los cristales de las puertas y el espíritu de la muerte no entró ahí y al otro día fueron liberados. Ustedes conocen la historia, hay mucho simbolismo ahí. Bueno, ellos estaban celebrando eso, estaban celebrando esta fiesta, y de hecho uno lee en los evangelios que Jesús mandó a preparar. O sea, era algo que era una festividad, que, así como preparamos el 18. ¿Ah? Si aquí el 18 fuera un día lunes, yo creo que el domingo viene a la iglesia, pero tiene todo preparado para otro día, ¿no? Por ahí era una preparación, era algo, algo programado, era una festividad, o más bien dicho, era el culmine, el punto final de una gran festividad. Entonces el ambiente era un ambiente de fiesta, era un ambiente de esperanza, de expectación. Eso estaban celebrando. Y yo creo que había expectación porque de alguna forma estaban siendo dominados por el Imperio Romano, algo similar a lo que había pasado antiguamente en Egipto, y recordaban esa liberación, y lo más probable que cuando la celebraban, anhelaban que eso pasara en ese tiempo con ellos. De hecho, cuando apareció Jesús, lo vieron como el gran libertador. De hecho, era el gran libertador, ¿ya? Pero no como ellos lo esperaban. Entonces, el contexto en que tomaron la cena era un contexto de recordando cosas que Dios había hecho, pero también con la esperanza de que Dios lo volviera a hacer ahí, en el presente, con ellos. Esa era la expectativa que había. Entonces, volviendo, si vemos el contexto, era un contexto de fiesta. Aunque Jesús sabía que lo iban a traicionar, y de hecho después de la cena dijo: aquí hay uno que está mojando el pan conmigo y el que me va a traicionar. Pero el contexto de la cena era un contexto de festividad. De hecho, en dos de los evangelios habla de que en Mateo y en Marcos nos dicen que ellos cantaron un himno al final. ¿Ya? Cantaron un himno. Dice Mateo 26:30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron del Monte de los Olivos. El otro dice algo similar. Pero esto dice que cuando terminaron la cena, cantaron un himno de alegría. Ahora, si nosotros estudiamos, si vamos a las raíces, cómo se hacía, había todo un ceremonial en la cena. ¿Ya? Se paraba, era una reunión familiar. Y el de más edad, o el patriarca, daba inicio a todo y hacía un brindis. ¿Ya? Y empezaban a compartir. Después el joven también tenía una participación, hacía preguntas y él respondía. Y la primera parte, antes de la cena, cantaban parte de este himno, culminaba la cena y cantaban el resto. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando terminaron, cantaron este himno. Ahora, este himno en realidad es un grupo de salmos que abarcan del Salmo 113 al Salmo 118 y se le conoce como el Alel. Algunos lo escriben con Alel, H-A-L-E-L, o con doble L, Ayel, o separado. Pero esta palabra, en su significado original, significa alabanza. De hecho, de ahí deriva la palabra aleluya, que es alabanza a Dios. ¿Ya? Alel, se llama este himno, compuesto de los Salmos 113 al 118. Y cuando uno empieza a ver, yo no vamos a leer todos los salmos, pero cuando uno empieza a ver, creo que anoté ahí, para que me sigan, el Salmo 113, habla de que Dios ayuda a los necesitados. El Salmo 114 habla de las maravillas del Éxodo, cómo las maravillas que hizo Dios mientras nos sacó del Éxodo. Esos dos los cantaban al comienzo. Entonces, si nosotros vemos ahí, Cadecapón, que no era un tema triste, era un asunto de alegría, de recordar cosas, que es como el Señor nos había liberado. Después sigue el Salmo 115, dice que Dios, habla este Salmo, que Dios es más poderoso que todos los otros dioses. Dicen,
El Salmo 115 dice algo así, no a nosotros, Señor, la gloria, sino a ti, a tu santo nombre. Y dice, la gente pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios está en los cielos. Él es el Dios de la creación. Y dice, la gente hace ídolos, que tiene oídos, no oyen, ni no, ni no oyen. Eso habla el Salmo 115. ¿Ya? El Salmo 116 dice, cómo Dios sana a los enfermos. Este salmo empieza diciendo, amo a Jehová porque ha oído mi voz sin súplica, porque ha inclinado a mí su oído. Dice, estaba yo perdido, o estaba yo enfermo, o estaba yo postrado, me hizo una versión y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú me has librado del arma de la muerte. Tú me has librado de la muerte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de reparar. Estaba yo perdido y Jehová me liberó. Eso dice el Salmo 116. El Salmo 117 es un canto universal de alabanza. Y yo creo que este se lo saben, es cortito, dicen. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque grande ha sido su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. Cortito. ¿Ya? ¿Se dan cuenta el contexto de los salmos? El Salmo 118 es un canto de victoria. De victoria. Entonces, ¿se imaginan? Cantando una canción, es como si hubiéramos cantado la última canción y estuviéramos así esperando la cena. Estaría fuera de contexto. Este canto era un canto de alegría. El Salmo 118, en el versículo 8, es un pasaje espectacular. Si uno sumara todos los capítulos de la Biblia, el centro es el Salmo 118, 8. Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Un buen versículo. ¿Ya? Entonces, esto generaba un ambiente de alegría, un ambiente de convicciones profundas. ¿Les suena esto a un tiempo de tristeza? No era así. No era así. Entonces, la adoración que significa por la cena del Señor es una adoración de alegría, de agradecimiento, de afirmación de la soberanía de Dios, de que no hay otro Dios fuera de Dios. De las maravillas que hace Dios, que tiene cuidado y sana a los enfermos. Salmo 116, un canto de victoria como el Salmo 118. El tomar la cena era una declaración de la fidelidad, del amor, de la soberanía, del cuidado de Dios con nosotros. Una cena alegre. Alegre. Ahora bien, la afirmación, cuando uno ve todos estos salmos, lo que está diciendo, y es lo que les compartí yo cuando estábamos hablando del reino de Dios. Y saben, esto es también un símbolo del reino de Dios. Y vamos a ver por qué. Aquí afirma que Dios es Dios sobre la naturaleza, que Dios es por sobre todos los dioses y que Dios gobierna todo el universo. Eso concluye estos salmos. Entonces, esto es lo que cantaron. Entonces, yo digo, en la cena del Señor, ¿no deberíamos cantar cosas así? ¿No debería ser esta nuestra motivación de estar juntos, de compartir esto? De tener un corazón agradecido a pesar de las circunstancias. De tener confianza en que a pesar de la adversidad que pueda estar viviendo, sé que Dios es soberano y que Dios me escucha. Libra ahora mi alma. El Salmo 116. Estaba yo perdido y Él me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Un canto de esperanza. Eso es la cena del Señor. Entonces, podríamos hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Porque yo estoy hablando aquí cuál debe ser nuestra actitud. Pero ¿qué hace el Señor a través de la Santa Cena? Hay una declaración muy importante ahí. ¿Qué hace? Todos los cristianos estamos de acuerdo a que Jesús nos mandó a celebrar la cena del Señor. El problema está en la forma. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Así que todas las que vinieron con pantalones. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema, en la forma.
¿Me entiendes? Y le damos más importancia a la forma y perdemos el significado profundo de lo que significa tomar la cena del Señor. Y estamos preocupados de otras cosas. Pero tiene un significado muy profundo. Entonces, yo quiero tomar, voy a leer lo que dice en 1 Corintios, creo que lo anoté en 1 Corintios 11, ¿sí? Donde Pablo enseña esto. Después, al tomar la cena, lo vamos a repasar. Pero quiero que ahora, con todo lo que hemos estado entendiendo, podamos leer esto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto lo hace después de la corrección que le dio a los corintios, que están, en realidad, dice que unos iban antes a la cena, se mandaban la comidona, que se emborrachaban, y cuando llegaba el resto ya no había nada, y estaban todos curados. Eso dice, léalo. Entonces, después de eso, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Su cuerpo partido le hace idea a los que conocen Isaías 53, dice que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, que por su llama nosotros fuimos curados. ¿Ya? Eso es lo que dice, y sigue. Dije, asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o la nueva alianza, dice alguna escritura, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Saben? La cena, si la miramos en este contexto, tiene como tres propósitos. Está evocando a algo que Dios hizo en el pasado, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Está evocando una realidad. Jesús iba a ser crucificado. Era una realidad presente. Y es una realidad presente hoy en día. Su cuerpo fue molido por tus rebeliones, por mis rebeliones. Esa es una realidad hoy día. Su sangre fue derramada por tus pecados, por mis pecados hoy día. Y dice, hagan esto en memoria de mí. En Juan, el versículo que leí anteriormente, dice que no voy a volver a beber este vino, sino cuando venga el reino. Ahí voy a volver a beber con ustedes. Entonces, cuando hablamos de la cena, hablamos de algo del pasado, de una realidad presente y de una esperanza del futuro. Eso refleja la cena del Señor. Es interesante cuando uno lo ve así. Y hay cosas aquí, dice que la sangre es, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto nuevo. El pacto antiguo era un pacto condicional. La ley era condicional. Si tú haces esto, te viene todo. Deuteronomio 28. Acontecerá que si tú oyeres la voz de Dios, la guardas en tu corazón y la pusieres por obra, todas estas bendiciones, ¿cierto? Y te alcanzarán, dice, te seguirán y te alcanzarán. Más adelante dice, si no hicieres esto, todas estas maldiciones te van a seguir. El antiguo pacto era condicional. Haces esto, recibes esto. El nuevo pacto, la nueva alianza, es un pacto incondicional. Yo no tengo que hacer nada, Jesús lo hizo todo. Lo que yo tengo que hacer, por eso es que Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo único que tengo que hacer yo es arrepentirme. El reino se acercó. Y para entrar a él, dice que los violentos entran. ¿Y qué más violento que arrepentirse y negarse uno mismo? Esa es la violencia más grande. Y hemos sido llamados a eso. Una nueva alianza, un nuevo pacto. Incondicional. De tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Por ti, por mí y por todos. Por los que creen y por los que no creen. Nuestra diferencia es que nosotros hemos creído y nos hemos aferrado a esta esperanza. Entonces la cena tiene un significado muy importante. Y hay otro detalle que no sé si lo anoté allí.
no sé si lo noté, que dice aquí, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, entendamos bien lo que está diciendo ahí. No dice que tenemos que ser dignos para tomar la cena, porque ninguno de nosotros es digno de participar en la cena del Señor. Pero dice que hay una forma de tomar la cena indignamente. Y dice, no discerniendo el cuerpo de Cristo. O sea, no tiene sentido tomar la cena si yo no entiendo qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. La forma de tomar indignamente la cena es esa. Y por eso que también se le llama a la cena del Señor la comunión, porque tiene que ver con esto, con sentir que somos parte de un cuerpo. Y lo que siempre yo le he dicho, hemos sido llamados no tan solamente a creer, sino a pertenecer. A pertenecer. Entonces, no sé si toma otro sentido hoy día para ti tomar la cena. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, tiene que abrir nuestros ojos, nuestros oídos. Tenemos que remojarnos en la palabra, ungidos por el aceite, para estar flexibles. Cosas que ojo no vieron. Suena bonito y oído como yo. Pero te imaginas tú y dices, ni cosas que han subido a corazón de hombre. O sea, cosas que tú ni siquiera te imaginas pueden pasar. ¿Cuál va a ser tu recepción con respecto a eso? Vas a escuchar cosas que nunca habías escuchado. ¿Cuál va a ser tu recepción? ¿Como un odre remojado? ¿O como un odre duro? ¿Te entiendes? Porque es interesante soñar. Yo quiero escuchar cosas que nunca he escuchado. Yo quiero ver. ¿Y qué pasa si pasan y no las recibimos? Es interesante. Cosas que ni siquiera han subido aquí a mi corazón, que yo ni siquiera me imagino. Y si aparecen, y soy un odre viejo, duro, con religiosidad. Entonces, el Señor nos está llamando a eso. Y como les digo, una forma de tomar la cena indigna es no reconocer que somos parte de un cuerpo. Aquí no hay ningún llanero solitario. Nos necesitamos unos a otros. Unos a otros. Y en la medida que nos sintamos parte de este cuerpo va a avanzar no atrofiado. ¿Ah? Eso pasa. Si una parte del cuerpo no está funcionando bien, ¿qué pasa con el cuerpo? Está atrofiado, está enfermo. Entonces, empiezan a tomar sentido muchas cosas cuando empezamos a ir a la Escritura y cuando la recibimos remojaditos y untaditos en aceite. ¿Ya? La palabra nos remoja, pero el aceite mantiene esta flexibilidad durante el tiempo. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a compartir la cena del Señor. Van a venir los niños también a estar con nosotros. Quiero que sepan también que a los niños también se les está enseñando esto. ¿Ya? Y como les digo, si viene un sacramento instituido por el Señor, al igual que el bautismo, nosotros les insisto, tenemos que entender el significado y no el simbolismo, no los símbolos. Porque al final de cuentas el pan y el vino, hermano. Pero cuando nosotros vamos y reconocemos y recordamos todo lo que dijo el Señor, háganlo hasta que yo llegue, anuncien mi muerte y esperen mi regreso. Eso significa la sangre del Señor. Oramos mientras llegan los pequeños. Y ahí donde está, mira, yo no sé, a lo mejor es de algo
Porque también la cena, como parte de vivir en comunión, también significa tomarla en paz. Yo no sé si hay cosas en tu corazón, si hay angustia, y no me da temor decirlo, si hay algún pecado en tu vida, si hay algo que te tiene atado, es tiempo de entregárselo al Señor. Es tiempo. Tomar la cena significa que estamos reconociendo eso, que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, por tus pecados, por ese pecado regalón que te cuesta soltar, por ese pecado murió el Señor también, por lo que te está atormentando.